bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal, que llega naturalmente gracias a esta importante iniciativa de la Universidad Continental. Muy buenas tardes, buenas noches. Mi querido Julio, ¿cómo has estado? Buenas noches, querido Cristian. Buenas noches también con las personas que nos ven a través de Facebook, pero también a través de YouTube y nos escuchan a través de Spotify. Feliz de estar aquí con ustedes como cada viernes. Los programas se van aglutinando y la gente va empezándolo a ver con más frecuencia. Así que me siento feliz por eso. El día de hoy vamos a tocar un tema también interesante, de revuelo no solamente nacional, como nos hemos venido preocupando, sino esta vez de revuelo internacional, que es el caso del aborto, a propósito del caso Dobbs versus Jackson y el impacto que ha tenido en esta vieja y conocida sentencia entre nosotros también, Roe versus Wade. Eh, Quizá decir que el Internet, las redes sociales que hoy tenemos, Twitter, nos permiten información casi inmediata, conocer lo que pasa en el resto del mundo, y eso en el derecho en particular hace que conozcamos los casos más resaltantes de las decisiones más controvertidas o las decisiones más importantes en tiempo real. Esta apertura de la información, además, en el derecho moderno implica que conozcamos de primera mano y podamos debatir casi en tiempo real lo que sucede en las altas cortes, ¿no? Y el profesor Haberle, el profesor alemán, dice que precisamente esta comparación, esta conversación que existe entre las altas cortes es como el quinto método, ¿no? De los 4 métodos clásicos, hay un quinto método que permite interpretar, leer, comentar las decisiones de las altas cortes. Y esto es importante porque las decisiones de las altas cortes pueden influir, adelantarse, ¿no? Sentar una base para lo que después puedan copiar otras cortes, sobre todo las cortes más influyentes sientan algunas bases. Y por eso que es importante debatir lo que pasa en otros lados. No es superfluo, no es que seamos alienados y que queremos debatir cosas que no pasan en nuestro país, sino que esto que vamos a debatir el día de hoy, que queremos escuchar precisamente al especialista, es algo que podría tener una marcada, una decisiva influencia en lo que luego pueda pasar en nuestro país. En el caso que hoy vamos a debatir, en el caso Dobbs versus Jackson, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido que cada Estado miembro de la Unión puede discutir y finalmente decidir si la mujer gestante tendrá o no la libertad de interrumpir el embarazo. Una cuestión contraria al precedente Roe versus Wade, que seguramente nuestra entrevistada desarrollará, y que establecía justamente bajo el derecho a la privacidad, de que el Estado no podía decidir sobre ella, sino que ella tenía la posibilidad de decidir hasta los 3 meses de su gestación. Incluso este caso, Roe versus Wade, como seguramente conoces, Cristian, ya había sido objeto de varias restricciones, ¿no? En Harris contra McRae, en una decisión del 80, había la Corte Suprema decidido que el Estado no podía financiar los abortos. Entonces, era una materia casi particular, ¿no? Segregando, por supuesto, quitando las posibilidades a las mujeres de más bajos recursos a una medida como esta. Y luego, en Hudson versus Minnesota, había elevado una serie de procedimientos, había pedido que en el caso de menores de edad, o había dispuesto que en el caso de menores de edad también se haga un recorte y que tengan que ver autorización de los padres, y finalmente en Planet Parton versus Pensilvania, contra Casey, la Corte Suprema decidió que debería haber una serie de procedimientos antes de que la mujer realice el aborto, ¿no? Todo este tipo de temas que se han ido acotando tienen finalmente el desemboque y un triste final en Dobbs versus Jackson, que justamente hoy queremos desarrollar con nuestra invitada de honor, en realidad una especialista realmente en el tema, que es la doctora Daniela Viteri Custodio. Preséntala, por favor, querido Cristian, y por supuesto mis saludos ya adelantados a Daniela. Excelente. Sí, efectivamente, como bien dice Julio, no podemos ser ajenos a lo que vienen resolviendo otras instancias de justicia, particularmente algunas de las más influyentes. La Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, también es fuente de mucha jurisprudencia que ha sido tomada por nuestro Tribunal Constitucional y otros tribunales, y la Corte Suprema de los Estados Unidos pues no es ajena a esa cuota de influencia, y por eso debemos ser alertas de lo que puede pasar como consecuencia de Dobbs versus Jackson, un poco desmenuzar
este caso y cómo puede eventualmente impactar en la región. Finalmente, eso es lo que en realidad nos interesa sobremanera, ¿no? ¿Cuál puede ser la cuota de lectura que podría tener ante instancias judiciales nuestras? Y para estos efectos, como bien decía Julio, tenemos una invitada de lujo, como siempre ha sido en este programa, invitados de primer nivel, como es el caso en esta ocasión de Daniela Viteri. Daniela Viteri, custodio, ella es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo. Ella es candidata a magíster por la Universidad de Columbia, Nueva York. Justo conversábamos antes de la entrevista que ya está a puertas de culminar justamente esta maestría. Además, ella ha trabajado en alta dirección y como directora general, tanto en el Ministerio de Justicia como en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de hecho, pues es una conocida, destacada profesional y abogada, además de defensora de los derechos de la mujer, que es lo que nos toca en realidad el día de hoy. Así que bienvenida, mi querida Daniela, un gusto y un lujo, por supuesto, tenerte con nosotros. Gracias, Julio, gracias, Cristian, por la tan amable introducción y por la invitación. Excelente. Bueno, vamos a la yugular, como se dice coloquialmente. Y como bien decía Julio, este caso Doe versus Jackson particularmente ha concitado mucha atención porque significa de alguna manera dejar de lado o revocar lo que, si bien es cierto, como también indicaba Julio, se ha ido poco a poco matizando con otros casos que vinieron después de Roe versus Wade, pero particularmente el golpe, digamos a decirlo así, ha sido contra Roe versus Wade de 1973, porque ahora todo pareciera suponer que ya no existe ese right of privacy o que va a tener ciertas condiciones o limitaciones, que es ese derecho a disponer de su propio cuerpo por parte de la mujer, que en su momento fue una conquista en realidad de Roe versus Wade. Y nos gustaría primero, para que nuestros amigos y amigas que nos acompañan puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Roe versus Wade, que es este caso anterior al que hoy nos concita, que es Doe versus Jackson. Me gustaría, desde su punto de vista, un poco qué puso o qué estableció, qué adoptó la Corte Suprema en Roe versus Wade, que sería importante traer al presente para comprender la sentencia del caso Doe versus Jackson. Sí, básicamente es una sentencia histórica que se adoptó en 1973, hace aproximadamente 50 años, con 7 votos a favor y 2 en contra. Y lo que estableció la Corte Suprema en ese entonces es que los estados no pueden prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal, que es cuando básicamente el feto o la potencial vida puede sobrevivir fuera del vientre de la madre, ¿no? En ese entonces la viabilidad se calculaba aproximadamente en 28 semanas y lo interesante es que en este caso de Roe, lo que hizo la Corte Suprema es como dividir lo que podían hacer los estados y la regulación estatal por trimestres, ¿no? En el primer trimestre, la regulación solo podría estar alrededor de garantizar el acceso a un aborto seguro y digno por parte de las mujeres. En el segundo trimestre, la regulación ya podría entrar a garantizar la vida y la salud de la madre, y durante el tercer trimestre es que la Corte Suprema digamos, permitía a los estados que también regularan el aborto en función no solamente de la vida y la salud de la madre, sino también de la potencial vida, ¿no? Este caso, como bien ustedes lo señalaban, digamos, tuvo una revisión en su integridad en 1992 a través del caso Casey. Y allí lo que hizo la Corte Suprema es mantener el núcleo duro, es decir, el reconocimiento constitucional del derecho al aborto por parte de las mujeres, pero elimina esta regulación por trimestres, porque la Corte Suprema, digamos, considera que eso le corresponde a los estados, porque Estados Unidos es un estado federal, y entonces, digamos, el núcleo duro se conserva del derecho de acceso al aborto hasta la viabilidad fetal y se introduce una regla que es la regla de carga debida, ¿no? En donde los estados no pueden poner restricciones más allá de las razonables para el acceso al aborto. Y es lo que en definitiva ha estado vigente hasta ahora. Claramente algunos estados han jugado con esta carga de vida y han impuesto, de hecho, algunas, ya lo comentaremos más adelante, algunas restricciones no razonables, pero en definitiva en cada uno de los estados era posible el aborto. Sí, es muy importante que, como bien indicas, que se tenga presente quizá para quienes no siguen y no entienden un poco el esquema federal norteamericano.
el margen de acción de los estados federados o estados miembros suele ser más grande inclusive que el propio estado macro, ¿no? Que el estado federal, y lo que hace la Corte Suprema es mantener ese pacto federal, estableciendo ciertos contornos mínimos, pero reconociendo el margen de acción de cada estado federado o estado miembro, ¿no? Y eso es algo que hay que mencionarlo porque, claro, no es lo mismo que podría pasar en el caso peruano, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, mi querida Daniela, entonces el núcleo duro siempre se mantenía inalterable, que era lo del right of privacy, ¿correcto? Ese derecho a disponer dentro de esos primeros 3 meses principalmente, para ponerlo a grosso modo, ¿correcto? Así es, la protección se hizo sobre la base de la enmienda 14, que es el derecho al debido proceso y dentro del cual se, digamos, protege también el derecho a la privacidad, que es el derecho de la mujer de tomar decisiones sola, en soledad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, excelente. Julio, por favor. Ahora, sí, gracias. Justamente para hacerle seguimiento a una repregunta sobre el caso Casey, entendíamos también que una de las restricciones como carga de vida es que la mujer ahora afronte procedimientos adicionales, como por ejemplo tener una resonancia o tener un control natal, ecografías antes de dar a luz y antes de decidir, antes de decidir si quería o no practicarse el aborto, ¿no? ¿Esto es una regla que convalida casi o esto viene después? Eso por un lado, como repregunta, como le digo, Daniela, al caso Casey, y después también explíquenos, por favor, un poco el tema de Harris contra McRae, ¿no? En el que la salud pública, digamos, se sustrae a coberturar abortos, ¿no? Y esto, ¿cómo lo ve usted? ¿Está bien? ¿Está mal? Y finalmente, si esto es acorde o no con un estándar de vida protección a la mujer. Sí, la Corte Suprema en el caso Casey no entra en detalle, pero sí establece lo contrario a lo que ahora ha hecho en el caso Dobbs versus Jackson, ¿no? La carga de vida se refiere a no tener restricciones más allá de lo razonable. Lo que ha pasado con muchos estados, como por ejemplo es el caso de Texas, es que, digamos, esta cláusula que se presta a interpretación digamos, ejecutado como han querido, ¿no? De forma bastante amplia. En el caso de Texas, por ejemplo, lo que pasa incluso antes de Roe es que se restringió el acceso al aborto solamente hasta las 6 semanas, cuando una mujer ni siquiera se da cuenta que está embarazada o no, ¿no? Y fueron más allá de eso, porque incluso lo que está vigente ahora en el estado de Texas, que se ha reafirmado con la nueva sentencia de la Corte Suprema, es que se permitía a terceros que no tenían, digamos, un interés legítimo en un caso específico de aborto a denunciar tanto a la mujer como a aquellas personas que ayudaban a la mujer a acceder a aborto. Y no se quedaron allí, ¿no? Sino que establecían como una especie de recompensa de $10,000 más gastos legales si es que esta, digamos, denuncia al final del día resultaba exitosa. De acuerdo, en esa línea entonces, y esto es importante justamente en lo que comentábamos, claro, para el caso particularmente Texas, que tiene toda una cuestión política también detrás del tema que se entiende por la propia configuración de la manera como está estructurado el sistema jurídico tejano, ¿no? Hay que decirlo porque, claro, uno ve películas y es bueno que nuestros amigos y amigas cuando ve películas y escucha Texas y demás, temas de armas y este tipo de cuestiones son propias de un estado de esta índole, ¿no? Pero que no necesariamente significa el común denominador en todo Estados Unidos. Y ahí justamente me gustaría que incidiéramos, si te parece, ya en Dobbs versus Jackson, porque creo que ahí el impacto es bastante mayor, ¿no? Si bien el caso de Texas puede significar en Texas, me gustaría que nos puedas ilustrar en Dobbs versus Jackson. ¿Se respeta ese núcleo duro que tú habías sostenido, que a lo largo de los otros casos venideros de la Corte Suprema de alguna manera se había matizado, pero ahora ese núcleo duro, ese derecho a disponer, ¿se mantiene con Dobbs versus Jackson o esto ha significado ya no establecer restricciones, sino simple y llanamente que ya no hay tal facultad por parte de la mujer de tomar semejante decisión a propósito de la situación de embarazo que podría estar enfrentando? Sí, en el caso Dobbs versus Jackson, lo que pasó es un fallo de 6 jueces contra 3. Son 9 los que conforman la Corte Suprema, y lo que la Corte señala de forma explícita, súper clara, y con una interpretación que ahora les comento es lo siguiente, que no existe tal cosa como derecho constitucional al aborto, que ninguno de los artículos o las enmiendas que forman parte de la Constitución estadounidense protegen o comprenden el derecho de una mujer a interrumpir el embarazo
de forma voluntaria, ¿no? Y en esencia lo que la Corte, el argumento de la Corte Suprema es que la enmienda 14, que fue aprobada, dicho sea de paso, en el siglo XIX, cuando las mujeres en Estados Unidos ni siquiera tenían el derecho a votar y eran vistas como ciudadanas de segunda clase, solo protege la privacidad en relación con aquellos derechos preexistentes a la enmienda, que digamos fue creada tanto la 13 como la 14 para eliminar la esclavitud, para abolir la esclavitud, ¿no? Y que en esa época, donde las mujeres no participaron del debate, no existía tal derecho al aborto, ¿no? Y que por lo tanto los estados tienen la capacidad de regular si es que lo prohíben o no. Un razonamiento que es bastante peligroso y de hecho que abre la puerta a retroceder en la protección de otros derechos fundamentales. Y esto, dicho sea de paso, no es una interpretación que los medios o que los especialistas están dando. De hecho, uno de los jueces, que es el considerado más, digamos, conservador, que es Clarence Thomas, señala en su voto concurrente razonado que si esta es la nueva interpretación que da la Corte Suprema, habría que revisar otras sentencias, hitos que, digamos, rompen con este razonamiento y señala en expreso 3 sentencias, ¿no? La que reconoce el derecho a la privacidad de aquellas personas para tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, el derecho del acceso a anticonceptivos y el derecho al matrimonio igualitario. Es una amenaza a la cual hay que estar atentas en los próximos meses, ¿no? De acuerdo, perfecto. Entonces, en el caso Doe versus Jackson, en realidad, sin perjuicio del elemento de fondo, que es prácticamente ya no contar con ese derecho, el right of privacy, de disponer sobre el propio cuerpo respecto del embarazo, sino que ese derecho a disponer del propio cuerpo se anuncia, vamos a decirlo así, a partir de este voto, que podría significar otras restricciones adicionales que en su momento no se tenían, ¿no? Porque finalmente lo que está detrás, en los casos que muy bien has mencionado, es ese derecho que se había ganado de que uno tuviera la capacidad de autodeterminarse físicamente y como correlato de ello, con quiénes vincularse sexualmente, si tener o no tener hijos y así sucesivamente. Ahora, solamente para repreguntarte, y esto para muchos amigos y amigas nos pueden decir, oye, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principio de progresividad de los derechos humanos, la idea es avanzar, no retroceder en lo que se pueda haber logrado de cara a la eficacia de estos derechos. ¿Eso le es imputable a la Corte Suprema de los Estados Unidos? Un poco para aclarar el panorama, porque muchos dirían, oye, pero no se supone que en el Perú cuando se conquistan derechos, luego no puedes retroceder porque la propia Corte así lo ha establecido por el principio de progresividad. ¿Cómo es que Estados Unidos, sin embargo, después de haberle reconocido a las mujeres semejante derecho a poder disponer de su propio cuerpo, particularmente en concreto en cuanto al aborto, ahora resulta que retrocede? Esto, ¿cómo se lee en el marco del sistema interamericano? Para que el público lo entienda un poco, para que vean también que aquí hay que tener en claro cuál es nuestro panorama en comparación con el de los Estados Unidos, ¿no? Sí, lamentablemente Estados Unidos no es parte de, digamos, las convenciones que protegen los derechos de las mujeres, y muchas de las convenciones que protegen derechos humanos Estados Unidos no es Estado parte. Entonces, en ese sentido, de hecho, la argumentación de las cortes locales, de las cortes federales, inclusive no se amparan en ninguno de los razonamientos de la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo sí creo que para el caso de Latinoamérica, digamos, Estados Unidos es un país grande, es un país rico, es un país que, digamos, de hecho, en los últimos días ha generado esta nueva sentencia muchos comentarios de parte de los hacedores de políticas públicas en Europa, y definitivamente es un mal mensaje de que después de haber avanzado por muchos años en el acceso a un derecho al que era considerado un derecho constitucional, ahora se retrocede de esta manera, ¿no? Pero sí creo también, como ya que mencionas esa, digamos, diferencia, que este es un retroceso, pero Latinoamérica, hablando ya propiamente de la región, no es la Latinoamérica de 1973 ahora, ¿no? Hay un movimiento feminista bastante organizado, como lo señalabas, hay bastantes países en la región que han legalizado el aborto, y las feministas han sido, digamos, las que han impulsado el acceso a este derecho. Lo segundo que también me parece importante resaltar es que, como hasta ahora lo hemos venido comentando, el razonamiento de la Corte Suprema se
apega a la protección de la privacidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las argumentaciones y los debates que ha habido en Colombia, que recientemente ha despenalizado el aborto hasta las 23 semanas, en el caso de la Corte Suprema de México, o en el caso del debate que ha habido en el Congreso de Argentina, el acceso de las mujeres al aborto, digamos, se argumenta desde el derecho a la vida, desde el derecho a la salud física y mental y el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Que creo yo son argumentos, digamos, menos derrotables que el solo derecho a la privacidad, ¿no? Y lo otro es el valor político electoral también que tiene una sentencia como el caso de Roe para Estados Unidos. Claro, gracias. Adelantabas un poco lo que ya tenía en mente preguntarte. ¿Cómo es posible fundamentar, ya no para el caso americano, sino, digamos, para el caso transversal de los derechos humanos, el derecho al aborto, ¿no? Desde el libre desarrollo de la personalidad, desde la dignidad, desde la salud pública de pronto, ¿cómo para nuestros oyentes, las personas que nos ven, cómo es posible fundamentar un derecho en el que la mujer decida sobre su cuerpo hasta determinada un número de semanas, ¿no? Y poder interrumpir el embarazo? Sí, yo lo que creo es que el paradigma estadounidense se apoya mucho en la libertad y en la privacidad, por lo tanto, como elementos fundamentales, ¿no? Lo que ha pasado en Latinoamérica es completamente diferente y de hecho en las discusiones, digamos, en mi programa de maestría, es un poco diferente lo que ha hecho Latinoamérica en cuanto a la argumentación, ¿no? Porque el acceso al aborto no solamente tiene que ver con un derecho de privacidad para nosotros, sino también como el derecho a la vida, el derecho a la salud física y mental y, como señalaba, una vida libre de violencia, ¿no? Ahora, poniéndonos del otro lado, vamos a hacer la del abogado del diablo, porque aquí también hay que ponernos del otro lado de esas voces que están en contra de un presunto derecho al aborto. Y decimos presunto porque todavía en el Perú pues no tenemos esa configuración que vamos a ver si en algún momento se consigue, pero del otro lado del escritorio, por llamarlo así de alguna manera, tenemos a quienes defienden el derecho del concebido y que enarbolan la bandera de que permitirle a la mujer abortar tan libremente podría significar un atentado, una violación de ese derecho a la vida que, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, no deja de tener naturalmente un peso significativo. ¿Cómo podremos rebatir, cómo podemos responder a esos sectores que justamente enarbolan la bandera en defensa de quien además pregonan y sostienen que no tiene los recursos o los medios para defenderse, porque finalmente está sujeto naturalmente a la decisión de la mujer que lo trae en su vientre, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo podemos defender ese o rebatir ese argumento de esa posición? Bueno, yo lo primero que se me viene a la mente y digamos con la experiencia del sistema jurídico peruano es que hay que, digamos, balancear y pesar los derechos. Tenemos el derecho de una mujer que digamos, tiene un proyecto de vida versus una potencial vida. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Y ya yéndome al lado de las políticas públicas, está absolutamente demostrado que, digamos, si se quiere reducir el número de abortos, la medida más ineficaz para hacerlo es hacerlo ilegal. Porque cuando una mujer toma la decisión de abortar, lo va a hacer de todas maneras. El problema con la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos es que esto va a impactar directamente en aquellas mujeres que son las más vulnerables, ¿no? Aquellas que no tienen dinero para poder viajar a otros estados, aquellas que no tienen acceso a la información, que básicamente son las mujeres latinas y las mujeres afrodescendientes. La data estadística es absolutamente clara. Una mujer afrodescendiente tiene 3 veces más, digamos, riesgo de morir si lleva a término un embarazo, y en Estados Unidos ellas representan el 80% de las muertes maternas. Entonces, digamos, si se apuesta por reducir el aborto, hay otras medidas que sí son de probada eficacia, como son el acceso a las mujeres a anticonceptivos, la educación sexual y reproductiva, la prevención de embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes en edad reproductiva. Ahora, un poco además, para cerrar, un segundo, permítame solamente, Julito, para afinar un poco el tema. Si me permites, Daniela, tú estarías en la posición de un esquema en que la mujer pueda tomar libremente la decisión de abortar en cualquier momento,
Me refiero al sistema de plazos, por ejemplo, en cualquier etapa del estado de gestación o en alguna etapa en particular, porque digamos que el sistema de plazos suele sostener que en la última etapa de pronto eso ya no es tan libre porque ya tienes una vida prácticamente desarrollada y que como tal no es la misma condición o situación en la que cuando recién empieza el proceso de gestación. Eso sería la primera pregunta, si estamos planteando un esquema como el de plazos desde tu posición o un esquema completamente libre y en cualquier momento del proceso de gestación en sí. Y lo segundo sería, y en el caso del sistema de indicaciones, ¿estarías en la línea de adoptar ese sistema también o simple y llanamente no indicaciones y un esquema completamente de absoluta decisión de la mujer en cualquier momento interrumpir la situación de embarazo? Un poco para que los amigos nos entiendan, el sistema de indicaciones es en función de ciertas circunstancias, ¿no? El aborto terapéutico, el aborto producto, por ejemplo, de una situación de violación sexual, que ya la Corte Constitucional Colombiana ha desarrollado ampliamente el tema. Entonces, ¿cuál es tu posición en cuanto a la defensa del derecho al aborto de la mujer? ¿Sistema de plazos, sistema de indicaciones o quizá una postura intermedia? Yo creo que la postura del sistema de plazos es bastante razonable y de hecho quien ha regulado ya, digamos, el procedimiento de aborto seguro es la Organización Mundial de la Salud hasta las 23 semanas. Entonces me parece que ese es el esquema más razonable hasta las 23 semanas y luego dependerá de si es que se pone en riesgo la salud o la vida de la madre o del, digamos, potencial ser humano no nacido, ¿no? Y en el tema de indicaciones, sí, yo soy de la postura de que se debe respetar la autonomía de las mujeres y hasta donde es seguro, darles la facultad de decidir si es que quieren ser madres o no, o de quién, digamos, con quién quieren formar una familia o no. Dale, muchas Genial. gracias. Yo quería retomar un aspecto que venías diciendo, que es el tema de la salud pública, ¿no? Que es un tema de política pública. Por favor, quisiera que nos comentes por qué en el caso peruano el aborto es un asunto de salud pública antes que un, digamos, capricho, como se suele decir muchas veces, ¿no? Una cuestión de libertinaje, falta de planificación. No. ¿Por qué es más bien un asunto de salud pública antes que estas cuestiones que se suelen afirmar respecto a la decisión que toma una mujer? Es un asunto de salud pública, primero porque así lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud y digamos lo que lleva detrás es un estado de bienestar para las mujeres, pero también para los niños y niñas que aún no han nacido, ¿no? El embarazo forzado, en definitiva, es una violación de derechos humanos y resulta, digamos, irónico el razonamiento de esta Corte Suprema, la decisión de la Corte Suprema y la celebración por parte de grupos, digamos, conservadores, la sentencia, esta nueva sentencia de la Corte Suprema, porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, todo el sistema de salud pública y de bienestar hacia las mujeres y los niños es un sistema que está roto. La propia Corte Suprema, en la misma semana que revocó Roe, decidió que el derecho a portar armas en lugares públicos es un derecho constitucional. Cuando 12 niños y niñas mueren al día, no cada mes, no cada semana, sino al día, en Estados Unidos por accidentes de armas, y más de 400 millones de armas están en manos de civiles, ¿no? En donde es el único país rico, no hay otro país rico que no tiene licencia por maternidad o paternidad. Y aquí cuesta, digamos, cuidados fuera del hogar $16,000 al año. Y Estados Unidos, digamos, es también uno de los países ricos con la mayor tasa de mortalidad materna, ¿no? Es el número 50 en el mundo. Entonces, yo creo que no se ha tratado de una sentencia que tiene como objetivo salvar vidas, sino que el mensaje de la Corte Suprema es que las mujeres no tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos, y si no tienen el derecho, no son capaces de decidir sobre sus cuerpos, la Corte Suprema se atribuye ese derecho y se lo brinda a los otros estados, y el mensaje va más allá del cuerpo de las mujeres, ¿no? ¿Qué mujer o cómo se puede razonar que una mujer que no puede decidir sobre su cuerpo pueda asumir otras responsabilidades en otros espacios públicos, liderando, digamos, empresas o instituciones?
Vale, Correcto. vale. Ahora, en el caso, pensando en el caso peruano, para que aterricemos un poco el tema, el Perú es un país que tiene una fuerte influencia católica, eso creo que no es un secreto para nadie, y aquí hay argumentos a veces que lindan con lo religioso, ¿no? De hecho, el tema ortodoxo, ¿no? De cómo ver a la mujer y cuál es su papel o su rol es una batalla constante en nuestro país. Todavía los índices de discriminación contra la mujer siguen siendo bastante altos. Y de qué decir de la violencia de género. Y por eso nos gustaría que nos ayudes un poco a alertar también de cómo manejar esta relación Estado-Iglesia, porque el Perú no es un país en el que esta discusión sea ajena y que cuando se pone el aborto sobre la mesa ya sale el argumento de que nosotros no tenemos esa facultad, sino solamente este Señor divino que nos ha bendecido con la vida y que por lo tanto no somos capaces de tomar semejante decisión. Ni yo como médico, ni mucho menos, ni tampoco la mujer. ¿Cómo rebatimos esa relación Estado-Iglesia? Porque creo que sí es importante poner el tema sobre la mesa porque el Perú no es pues un país en el que esa influencia no esté de por medio, ¿no? Sí, yo creo que es innegable aceptar que existe una influencia histórica en relación en relación con el Estado y la Iglesia y las relaciones que han habido entre ambas instituciones. Sin embargo, también es un principio básico de la administración pública que, digamos, los asuntos de tus creencias, tus asuntos privados no deben interferir con el ejercicio de tu función pública, ¿no? Entonces, se debe ser respetuoso de las creencias, pero no tratar de imponer tus creencias personales en el ejercicio de tu función pública. Y ese es digamos, la guía que debiera dirigir a las y los legisladores, no solamente en Perú, sino en otras partes de la región. De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú crees que en el Perú hay un principio de laicidad reconocido constitucionalmente, un poco para darle más sustento jurídico a esta separación que debería haber Estado-Iglesia? ¿Tú crees que está constitucionalmente reconocido un principio de laicidad o no? Sí, ¿no? Creo que es el artículo 50 de la Constitución, Claro, que lo que de pasa es hecho que ya han algunos habido se agarran de Hay un años debate, siguientes. claro. Sí, porque uno se sí. agarra en años siguientes del concordato y Así ahí es. viene todo el rollo de Estado laico, no Estado laico, y lo menciono solamente porque, claro, comparto contigo que debe haber una separación Estado-Iglesia, creo que eso ya debería haber sido superado hace siglos, porque en realidad esto Sí. viene de hace bastantes siglos atrás, pero claro, nunca falta el argumento, oye, pero hay un compromiso particular con la Iglesia Católica, no con necesariamente con las demás líneas creyentes, y la laicidad finalmente significa pues un Estado que no tiene pues necesariamente una especial predilección por alguna línea creyente o confesión, sino es un Estado Así que es. tiene que tratar de manejarse con equidad, pues, ¿no? Bueno, Creo que ahí... la relación es histórica, ¿no? Mm, No hay ninguna, digamos, sentencia del Tribunal Constitucional o algún artículo de la Constitución que, eh, digamos, obligue al Estado a legislar o hacer políticas públicas sobre la base de la fe religiosa católica, ¿no? Eso no existe. y no debería, ¿no? No debería en No realidad. debería. Así es. Yo Aunque quería suena para algún preguntarte sector impopular, pero hay finalmente, que hacerlo. yo quería preguntarte finalmente, querida Daniela, ¿cómo ves, cómo diagnosticas el avance de este derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo en nuestro país, ¿no? Hay una política nacional de niños y adolescentes que ya dice que los niños y adolescentes tienen protección desde la concepción. Parece que adelanta inclusive, ya resuelve este debate de que no está permitido el aborto. Y de hecho hay un proyecto de ley que se ha presentado días previos en el Congreso de la República que incluso prohíbe la posibilidad de aborto terapéutico, ¿no? Algo que ya se tenía hace perdón, hace varias décadas atrás como una conquista histórica. ¿Cómo analizas tú el entorno peruano con relación a la protección de esto que consideramos, coincidiendo contigo, que es un derecho fundamental a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y que en nuestro país en particular tiene amparo en la dignidad humana, en el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Yo creo que estamos muy por detrás de países, digamos, que están en nuestra propia región. Hay que ver solamente el caso de Argentina, México, Colombia, Uruguay, en donde el aborto es absolutamente legal y que hay un sistema de plazos para acceder al mismo. Y también otros países que son ciertamente conservadores, como en el caso de Chile y Ecuador, en donde está expresamente
legalizado el aborto en el caso de aborto terapéutico y por violación sexual. Yo creo que es urgente que se legalice el aborto por violación sexual. Lo han dicho diversos organismos de protección de los derechos humanos, que forzar a una mujer a llevar a término un embarazo, cuando ese embarazo es producto de una violación sexual, es una especie de tortura, ¿no? Es una clase de tortura. Entonces, digamos, sí tengo, digamos, no debería ser así, pero sí hay un fuerte movimiento de organizaciones civiles que están organizándose y que están saliendo a reclamar por la legalización del aborto, ya sea a través del Tribunal Constitucional o del Congreso, ¿no? Yo creo que, como ya lo habíamos adelantado, es muy poco probable que el TC lo haga, pero digamos, hay que insistir con el Congreso, que creo que es la única alternativa que tenemos. Y de hecho, bueno, primero, una vez más agradecerte, Daniela, realmente ha sido un gusto para nosotros tenerte. Daniela además ha tenido la gentileza de acompañarnos desde Estados Unidos, como decíamos, donde está terminando ya su maestría. De hecho, va a ser un gusto volver a tenerte aquí en este espacio. Yo me quisiera quedar con una conclusión o idea fuerza que me parece muy importante, que es enfrentar la problemática del aborto como un asunto de salud pública y no solamente como un asunto que se va a resolver jurídicamente o solamente por los tribunales. Hay una problemática social detrás y que pasa inclusive por una situación en la que el propio país se encuentra, que es una situación económica difícil y casi, como decía la Corte Constitucional Colombiana hace mucho tiempo atrás, pensando por ejemplo a propósito del aborto producto de una violación sexual, que es casi exigirle a la mujer que se comporte como una heroína y que el derecho no puede forzar a las personas a comportarse como héroes, pues porque eso escapa a cualquier escenario de razonabilidad. Darles enfoque de salud pública creo que podría poner sobre la mesa otros argumentos como con los que tú nos has ilustrado, para que no se piense que es una batalla simple y llanamente, como decía Julio, de un libertinaje o de un esquema de libertad absoluto, sino que hay otros derechos, por supuesto, que también se ponderan y que están de por medio, y ese sistema de plazos que tú indicabas, por ejemplo, que también me quedo con esa idea fuerza, puedes terminar logrando una suerte de equilibrio entre ambos elementos que creo que son completamente constitucionalmente susceptibles de ponderarse, ¿no? Yo me quedo con esa idea fuerza y te agradezco una vez más, Daniela, por el espacio. Julio, por favor, adelante. Sí, gracias. Yo quisiera más bien reflexionar nuevamente, no sé si sacar una conclusión, pero que es muy importante en nuestro país y en la región, y quizá también en Estados Unidos, aunque no tienen esta garantía expresamente establecida, pensar en la dignidad humana como fundamentación al libre desarrollo de la personalidad y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Quizá entender el contenido, el alcance de la dignidad humana que está sobre la vida, que está sobre incluso la concepción, ¿no? En el que incluso no se puede determinar si ha iniciado o no ha iniciado la vida, es algo que nosotros atribuimos. Pero si entendemos entonces la dignidad humana, vemos que la capacidad de decidir el proyecto de vida individual está por encima de cualquier otra circunstancia y por supuesto no puede obligarse a una persona a que se comporte conforme a los parámetros y exigencias de los demás. Así que dejamos nuevamente este programa con preocupación, con tristeza por lo que sufren o por lo que van a tener que sufrir las mujeres americanas. Espero que no todos los estados lo sigan. De hecho, creo que Nueva York tiene una posición más o menos clara de que esto es un derecho fundamental. Sin duda, más allá de que se reconozca un solo estado, esto va a volverse sumamente oneroso para las personas de menos recursos, van a enfrentar una crisis y por el lado nuestro, por el lado peruano, también creemos que existe una amenaza, un retroceso en esta garantía fundamental, en este derecho tan importante para las mujeres. Espero que estos augurios no sean realidad y nada, agradecerle a Daniela, ha sido un gusto volverla a verla después de tanto tiempo y ojalá que pueda acompañarnos en una nueva oportunidad. Así es, Daniela, quizá unas palabras finales, sí, me gustaría escucharte, con qué nos quisieras dejar después de este espacio que hemos compartido contigo y que no sea la única vez, por supuesto, que nos acompañas. Coincido con ustedes que hay que, digamos, pensar y reflexionar el avance legislativo, el avance jurisprudencial también sobre la base de la dignidad y los derechos de las mujeres. Hemos sido relegadas históricamente en muchos de nuestros derechos, se nos ha reconocido tardíamente algunos de ellos y creo que los avances, porque sí han habido avances, no son suficientes, ¿no?
Entonces, a estar alertas desde el lado de la academia, desde el lado de, digamos, las organizaciones que están organizadas y que reclaman al Estado el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Desde digamos, el servicio público también, ¿no? Hay que entender claramente que la legislación de derechos o la regulación de la política pública se hace desde un sistema que está basado en el derecho de la igualdad, ¿no? Y eso es a lo que se debe apuntar. Muchas gracias Bien, por la invitación. no, a ti, Daniela, muchísimas gracias de verdad. Y nada, con esto vamos cerrando pues ya este espacio del día de hoy viernes. Ya saben que siempre estamos a las 6 de la tarde. Agradecemos a todos los amigos y amigas que nos siguen por las distintas plataformas. Nos complace que cada vez el programa va teniendo bastante más interés. Y digo que nos complace no por un tema de popularidad, sino porque los temas que estamos tratando son temas que necesitamos discutirlos, necesitamos debatirlos, pero no se puede debatir si no hay la suficiente información. A veces nos dejamos llevar cual borregos por las voces quizá mayoritarias y hay que informarnos. Es que en realidad de eso se trata y este espacio busca ser un espacio también de apertura para esas voces que necesitamos nosotros escuchar, porque a veces solamente vemos una arista del problema y no del otro lado. Y como decía Julio, ¿no? Vemos con tristeza a veces temas como lo que conversamos también hace solamente un par de semanas atrás sobre el matrimonio homosexual en nuestro país, y lo decíamos con tristeza porque pensamos que esa era la oportunidad para lograr un avance y no se ha dado, y ahora es otro tema que no deja de sumar a este escenario en el que todos tratamos de poner sobre la mesa la necesidad de los derechos de la mujer, de combatir el tema de la violencia de género, pero a veces hace violencia no necesariamente de manera física, sino con decisiones judiciales que no contribuyen pues a la promoción de los derechos fundamentales de la mujer y de la comunidad minoritaria o vulnerable que lo requiere. Por mi parte, agradecerte una vez más, mi querida Daniela, a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Adelante, Julio, para que te despidas también de nuestros amigos y amigas que han estado el día de hoy con nosotros. Gracias, gracias. Me despido una vez más en principio de Daniela. Me despido también de ti, querido Cristian. Espero que tengan una excelente semana por la que viene y también un feliz fin de semana. Mañana sábado, domingo. Hay que disfrutar dentro del cabe, siempre con precaución. Hay una pequeña nueva ola. Hay que tener mucho cuidado. Así que me voy con la triste convicción de que el planeta está sufriendo un revés respecto a los derechos humanos. Hay muchas restricciones. Esto no es solamente en Estados Unidos, no solamente en Perú, sino que en todos lados se ven restricciones a las garantías fundamentales, ¿no? Hay mucha polarización en todo el planeta. Esperemos que pronto los derechos humanos nuevamente puedan ver una nueva luz. Hasta luego, hasta la siguiente edición. Ya saben que nos pueden escuchar por Facebook y también por YouTube y por Spotify. Hasta luego. Chao, nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego.